Solicito la presencia a continuación de Jorge Luis Escalante, quien ha titulado su ponencia Las Casas del Estudiante. Jorge Luis Escalante es egresado de la Facultad de Historia y participa también como miembro de la Unión de Casas del Estudiante Independientes. Le cedo la palabra, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya noches. Trataré de ser breve porque sé que ya he estado mucho tiempo aquí. Diré cosas que tal vez muchos de ustedes pues, ya saben, nada nuevo, pues. Partiré bueno, mi tema son las casas del estudiante. Quiero hablar un poco de este tema que es muy polémico, pero que sin embargo no se puede explicar la Universidad Michoacana si no se habla de las casas del estudiante. Pues para iniciar, pues me permitiré leer una introducción. La máxima casa de estudios del estado de Michoacán cumple 100 años. Un festejo que llega en una crisis económica y un recorte presupuestal de 392 millones de pesos. Todo está listo para que, con un amplio programa de actividades para festejar el primer ciclo de la Universidad Michoacana. Un centenario donde los principales invitados son las acreditadoras y como gran anfitrión un proyecto privatizador que amenaza con incrustarse aún más en los tiempos venideros una reforma a la ley orgánica. Paradójicamente, los grandes ausentes de los festejos son los estudiantes, profesores y trabajadores, que no son más que la esencia misma de esta casa de estudios, mismas que presume de justa forma de ser cuna de héroes y crisol de pensadores, además de ser una institución que está al servicio del pueblo, o al menos eso es lo que indica uno de sus párrafos en la Ley Orgánica de 1986. Pero para entender la Universidad Michoacana hay que echar un vistazo a su historia, y no a la historia oficial que con bombo y platillo presume la rectoría, sino a esta historia prohibida, esa versión incómoda de la que poco se sabe y que cuando se asoma trae ecos del pasado que son tan potentes que aún surten efecto en el presente. La Universidad Michoacana y todo su proyecto social, cultural, político e histórico no se puede entender si no hablamos de las casas del estudiante y de los movimientos estudiantiles. Y para muestra de ello, basta señalar la fecha de la fundación de la primera casa del estudiante, 1915, 2 años antes de que se fundara la Universidad Michoacana. La casa del estudiante normalista que daba cobijo también a una de las primeras normales del estado, y cuyo objetivo era brindar apoyo a las personas de comunidades rurales con el afán de que esas personas al terminar sus estudios pues regresaran a transformar la vida social de sus comunidades. Paradójicamente también y curiosamente también cabe señalar que esta primera casa del estudiante es cerrada 3 años después, y nos encontramos que por decreto la cierra un año antes había fundado la Universidad Michoacana, Pascual Ortiz Rubio, siendo gobernador del estado de Michoacán. Este es el primer intento que se tiene de casa de estudiante. Luego se tiene un intento ya a nivel, digamos, nacional, con la primera casa del estudiante en México, que es en 1926, que está fundada por decreto del presidente de la República en turno, que era Plutarco Elías Calles, que tenía el mismo objetivo que la primera casa del estudiante: darle abrigo a personas ahora de comunidades indígenas para que al terminar sus estudios vayan y transformen también la vida social dentro de sus comunidades. Ya regresando a la Universidad Michoacana, ya para 1927 se tiene el segundo intento y más importante de la refundación y apertura nuevamente de las casas del estudiante, con este mismo objetivo, pues, de brindarle oportunidad a las personas que menos lo tienen, para que al terminar sus estudios puedan transformar su entorno. Atiende de manera muy clara la política social que en ese entonces se tenía como universidad. Dentro de este periodo, que dura aproximadamente 39 años antes de que la cierren, se logran las casas del estudiante logran cosas muy importantes, como
lo es aparecer dentro del marco administrativo, jurídico y legal de la Universidad de Michoacana, el reconocimiento de las mismas y el hecho de tener un representante en el Consejo Universitario. Además de señalar de que en principios de los años 60 se funda la primera casa del estudiante femenil, la Juana Pavón, donde pues hoy tenemos el honor de que nos acompañe una persona que participó en esa fundación y que ayudó mucho pues en esos tiempos pues era en esta sociedad todavía machista, pues las mujeres no tenían mucha participación en la vida educativa de nuestra universidad. Es un hecho que les abre las puertas, ¿no? Pero como aquí en la universidad siempre ha habido dos posturas diferentes de la universidad que se quiere o la universidad que queremos, pues las casas del estudiante son cerradas en 1966 de forma muy violenta, de la entrada del ejército a la universidad, y pues las casas del estudiante desaparecen. Eso como antecedentes, ¿no? Ya después tenemos la última fundación de las casas del estudiante, que hasta hoy persiste, que posteriormente se convertirían en muchas otras, y muchas otras como la que yo pertenezco, pues en los años 90 surgiríamos que son pues casas independientes. Pero hablemos un poco de los objetivos o la esencia misma de las casas del estudiante. Las casas del estudiante como tal, o su función esencial es la función esencial de las casas del estudiante es dar abrigo y oportunidad de acceder al conocimiento y a los jóvenes que están excluidos de la educación, de que por su situación social se les han cerrado las puertas. Hasta hoy en día esa es la función esencial de las casas del estudiante, darle abrigo a aquellos que menos tienen, a los que de no ser por estos espacios pues no podrían concluir un proyecto universitario. Es clara pues la función de las casas. Pero ahora hablemos un poco de la situación actual de las casas del estudiante. Ahorita las casas del estudiante lamentablemente se encuentran en un proceso de descomposición, y eso hay que decirlo. No podemos tampoco venir a decir que aún esencialmente cumplimos esa función, pero nos hemos debilitado estructuralmente en nuestro interior. No me dejarán mentir personas que yo puedo asegurar y decir que aquí se encuentran personas dentro de ustedes que anteriormente pertenecieron a casas de estudiantes, y las casas del estudiante ahora son remotamente muy diferentes a lo que ustedes en un momento refutaron. Creo que eso es nuestra principal desventaja, ¿no? Los tiempos, las casas del estudiante en estos tiempos nos enfrentamos a varias problemáticas, y creo que si queremos subsistir debemos evolucionar. Al igual que ustedes, al igual que los profesores, somos señalados de que gracias a nosotros pues el déficit desde la universidad está como está. Pero pues es un reto que no creemos, y la universidad está como está es gracias a la corrupción. A la corrupción bien sabemos que no hay nada que les alcance. Y en esta mecánica de nueva universidad que quiere proponer una universidad que va más ligado a lo privado, pues es obvio que no figuramos dentro de los planes de esta rectoría, y que es claro que el siguiente paso para ellos pues es desaparecernos poco a poco. Y se puede ver muy claro, por ejemplo, las últimas acciones que han tomado la semana pasada con el nuevo reglamento de ingreso. Se pudo ver muy claro, por ejemplo, en el último movimiento de aspirantes y rechazados. Nunca se había visto un secretario de la universidad tirando puertas o mandatarios. Eso habla
el peligro que representamos para ellos y que no vamos acordes a su modelo de universidad, porque para ellos pues, somos un lastre y así lo vemos. Pues creo que ya para concluir, bueno, ya se me acabó el tiempo, ya para concluir, creo que para que las casas del estudiante sigan subsistiendo y sigan siendo un espacio que brinde estas oportunidades a las personas que menos tienen, debemos de evolucionar y debemos vincularnos más con ustedes, con el sector, con los tres sectores de la universidad: el sector estudiantil, el sector de los profesores y el sector de los trabajadores. Eso es lo que medianamente, en lo inmediatamente posible, nos permitirá subsistir. Gracias. Muchas gracias. Damos inicio a la sección de preguntas y comentarios. Por favor, si quieren pasar las mismas. Bueno, aquí hay una inquietud y una pregunta para Jorge Luis Escalante. Dice: ¿qué tanto intervienen las manos de algunos políticos para manipular intereses personales o de grupos en las casas de estudiantes? ¿En este tiempo cumplen con su objetivo? Creo que sin duda la devastación interna de las casas de estudiantes, precisamente por esto. Los moradores de las casas del estudiante hoy en día es contra lo que día con día tienen que luchar: infiltrados, gente que manda a autoridades, partidos políticos, rectoría, para echar abajo trabajos internos. Es una realidad de las casas del estudiante hoy en día. Una pregunta más, dice: ¿hacia dónde deben evolucionar las casas? Como ya lo dije anteriormente, creo que las casas del estudiante tienen que regresar a sus orígenes. Sus orígenes se encuentran en la vinculación, y sobre todo creo que debemos ser más flexibles en cuanto a lo de transparencia se refiere. Por ese lado nos han atacado mucho, y creo que al menos algunas casas independientes tenemos para dar la cara en esas cuestiones. La parte de transparencia va a ser muy importante, y la que nos va a permitir defendernos ante los tiempos que vienen. Bueno, son todas las preguntas. Hay una más que nos traen ahorita. Dice: ¿por qué casas independientes? La unidad de todas es la mejor manera para persistir. Nosotros compartimos completamente esa visión. La unidad de todas las casas son las que nos van a permitir subsistir. Sin embargo, ahorita pues estamos pues ahora sí que vinculados más casas independientes, precisamente porque, bueno, también cabe señalar que a veces las casas públicas no nos juntan mucho y también son muy recelosos de su trabajo. Pero a medida de lo posible, pues nosotros intentamos sacar el trabajo en conjunto y no estamos cerrados a trabajos donde se vean las dos partes, o incluso se vea la participación de todas las casas de estudiantes. Creo que el hacer esta unión de casas independientes es un primer esfuerzo, precisamente cuyo objetivo pues es llevar a la unidad de todas las casas del estudiante. Bueno, son todas las preguntas. Le damos gracias al licenciado en Historia, Jorge Luis Escalante, por su participación. A nombre del Sindicato de Profesores de Público, le voy a entregar de su reconocimiento. Muchas gracias.